la clase de lenguaje de hoy. Le voy a presentar en este momento el libro. Vamos a leer el tema y luego vamos a desarrollarlo. Nos toca la sesión 10, la oración. Leamos. ¿Qué vamos a aprender ahorita en este tema? Con la sesión 10 vamos a tener un indicador de logro de que se recurre a la estructura de la oración como una clave para generar significados. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Sabemos, vamos a entender y dejar claro en nuestro pensamiento que la oración es la clave para comunicarnos, para generar significados de lo que pensamos, para eh, transmitir nuestros pensamientos, para transmitir de la mejor manera el significado de lo que sentimos, creemos y entendemos. La oración es entonces la estructura, es la clave, es lo principal para que yo me pueda comunicar, así en pocas palabras. La activación de los conocimientos previos es, en sesiones previas hemos tenido la oportunidad de leer y saber sobre la oración. Esto es un buen momento para que recordemos y respondamos algunas preguntas. Antes de responder, analizaremos bien y responde en tu cuaderno lo siguiente. ¿Qué es una oración? ¿Cuál es la estructura de la oración? ¿Por qué la oración es la clave para generar significado? ¿Consideras que enunciado y oración son sinónimo? Escribe el porqué de tu respuesta en el cuaderno. Esto ahorita les digo si lo van a hacer, pero lo vamos a contestar nosotros y lo van a hacer en el cuaderno. A ver, ¿qué es una oración? ¿Alguien puede decirme qué es una oración o el concepto bien, lo más sencillo en sus palabras de qué es una oración? Una frase con sentido. Ujú, una frase con sentido, muy bien, sí, puede ser. ¿Otra persona que quiera decir qué es una oración con sus palabras, de lo que entiende y cree? Algo que está formado por el Conjunto de enunciados. Conjunto de enunciados, algo que está formado por sujeto, verbo, predicado, me imagino que quiso decir la compañera. Muy bien, la oración es una expresión, ¿sí? Vamos a ver qué dicen en el chat. Es una pequeña frase que empieza con mayúscula y termina con punto. Muy bien. A mí, ¿quién? Dayana. Sí, Dayana, ya lo apunté. También, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice Xiomara? Xiomara, sí está fallando su internet, pero la estoy grabando. Tal vez puede ver después la clase. Dayana Álvarez dice que es una pequeña frase que empieza con mayúscula y termina con muy bien. Ahorita vamos a leer. ¿Cuál es la estructura de la oración? Sujeto, verbo y predicado básico, pero se le pueden ir agregando más elementos después cuando queramos hacer una información más específica. ¿Por qué la oración es la clave para generar significados? Porque es mi pensamiento, la expresión de mi pensamiento, es la expresión de lo que quiero comunicarme, porque es lo más sencillo, de la manera más sencilla que yo puedo expresarme. Por eso es la clave. ¿Consideras que enunciado y oración son sinónimo? Sí, tienen parecido. Considero que sí, pero vamos a ver qué diferencias hay. Escribe el porqué de tu respuesta. Dejémoslo ahí y nos vamos a nuevos aprendizajes. Se resume a continuación elementos que se relacionan con lo que es y se describen en los tipos de oración. ¿Qué es un enunciado? Es una secuencia de palabras que comunican un mensaje. Pueden estar formados por una sola palabra, una oración o varios conceptos o varias oraciones. Por ejemplo, enhorabuena, campeones. Oración, conjunto de palabras con un sentido lógico, formada por el sujeto, el predicado. Una oración finaliza en un punto. O sea, tenía razón la compañera que dijo que es un conjunto de palabras que inicia con mayúscula y termina con punto. También tenía razón la compañera que dijo que era una frase con sentido lógico dando información entendible. ¿Verdad? Sentido lógico sería dando información entendible, así que lo puede entender desde un niño de 3 años hasta una persona de 60, ¿verdad? Eso sería, por eso se dice lógico. Entonces, enunciado es una secuencia de palabras que comunica un mensaje. Puede estar formado por una sola palabra. Y oración o varias oraciones puede estar. Entonces, el enunciado es una secuencia, una palabra o una oración o varias oraciones. O sea que una oración no es lo mismo que un enunciado.
Y la oración es un conjunto de palabras con un sentido lógico. ¿Qué es el sujeto? Es una de las partes más importantes de la oración. Se encarga de organizar toda la oración. Conecta las diversas partes de esta y hace que todo concuerde. Si no hay un sujeto, no vamos a entender qué es lo que estamos diciendo. Predicado es el relato de la acción que hace el sujeto, o sea, que el predicado va pegado al sujeto. Tengo un sujeto, tiene que haber un predicado, si no tampoco estoy dando información exacta. Tipos de predicado. B es verbal, cuyo núcleo es el verbo. Los elementos del predicado son sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, verbo, entre otros. O sea que aquí estamos desarrollando más lo que es una oración y estamos viendo la diferencia entre oración y enunciado. Una oración es algo básico, con sentido, con lógica, que se inicia con mayúscula y termina con punto, que tiene verbo, sujeto y predicado. Un enunciado puede tener oraciones, puede tener solo expresiones, puede tener solo frases. Que estamos viendo también que el sujeto es la parte más importante y que el sujeto debe ir pegado a un predicado y viceversa. Si no, no hay información exacta en la oración. Esta es una frase, no es una oración. Que dice que hay tipos de predicados, hay verbal, cuyo núcleo es el verbo, el más común que usamos, y los elementos del predicado son sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, verbo, entre otros. O sea, que el predicado lo conforma el resto de las palabras que llenan una oración, pero nuestra base es el sujeto. El predicado lleva un verbo y el verbo puede llevar más, o sea, además del verbo puede llevar otras palabras. ¿Y qué enunciativa? Veamos, según los tipos de oración, tipos de oración pueden ser personales o impersonales. Oraciones personales tienen un sujeto, por ejemplo, hoy Marta come tortilla de maíz. Oraciones impersonales carecen de sujeto. Además, se caracterizan porque el verbo siempre conjuga en tercera persona del singular. Por ejemplo, para comer hay tortillas de maíz. O sea, aquí no hay sujeto. Las clasificaciones de la oración bajo el criterio de la actitud del orador. Si afirma, pregunta, ordena, rechaza, etc. Según este criterio se distinguen los siguientes tipos de oración en estos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay dos tipos de oración, las personales e impersonales. Las personales son las que tienen un sujeto, cuando ya son completas. Sí, la casa de María es azul. La pelota de Carlos brinca mucho. El carro de Raúl es rápido. Dice, esos son ejemplos. Oraciones impersonales cuando carecen de sujeto y además se caracterizan porque el verbo siempre se conjuga en tercera persona, o sea que es indirecta la oración. No estoy hablando específicamente de alguien porque no tiene un sujeto y el verbo está en singular en tercera persona. Para comer hay tortillas de maíz. Cuando el río suena es porque piedras trae, o sea, es indirecta, no estoy hablando específico de quién, ¿sí? Ya se terminaron la comida, no estoy diciendo quién, no hay un sujeto, es impersonal. Bueno, veamos los siguientes tipos de oraciones. Las enunciativas, las utilizamos para informar sobre hechos e ideas. Por ejemplo, la luna se ve por las noches. O sea, enunciativas son como afirmativas, ¿verdad? Podríamos decir, cuando yo afirmo información, cuando yo estoy comunicando un pensamiento en afirmativo. Interrogativa, las utilizamos para hacer preguntas. Por ejemplo, ¿viajará el próximo lunes? ¿Ganará el año? Sé que el COVID se eliminará completamente. ¿Guatemala tendrá problemas como Venezuela o como Colombia? Preguntas, ¿verdad? Exclamativas. Las utilizamos para expresar sorpresas, alegría, admiración, tristeza. Por ejemplo, qué feliz me siento, qué triste me siento, qué mal estoy. Exclamativa. Ay, no sé, ya no tenemos buses. Ay, nos van a volver a encerrar, ¿verdad? Esas son exclamativas. Exhortativa, las utilizamos para dar órdenes o para prohibir algo. Por ejemplo, Rosa, cierra la puerta. Es exhortativa. No te quedes callada cuando se rían de ti. Defiéndete si es necesario. Cuídate cuando andes en la calle. Ponte la mascarilla, etcétera. Esas son exhortativas. Optativas. Las utilizamos para formular deseos. Por ejemplo, ojalá que la pases muy bien.
Por cierto que la palabra ojalá es árabe y está hablando de no es muy bueno que se diga a los que creemos en que Dios es el único Dios, porque es una forma como de pedirle a un Dios árabe que se haga algo. Sí, el Dios es jalá. Entonces, ojalá se le está pidiendo a ese Dios que haga algo. Entonces, esa es optativa. Primero Dios, todo se termina pronto. Esperamos que ganes el año. Creemos en tu esfuerzo. O sea, estoy formulando un deseo. Dubitativas, las utilizamos para expresar duda. Por ejemplo, mañana puede llover. Hoy puede llover porque está nublado. Nos vamos a mojar. Sí, posiblemente nos mojemos. Posiblemente este año regresemos a las aulas. Tal vez no regresemos a las aulas, ¿verdad? Son dubitativas. Estoy dando, ahí se usa mucho puede, tal vez, posiblemente, podría, esas expresiones. De posibilidad, las utilizamos para hablar de un hecho probable o para expresar una suposición. Por ejemplo, habrá llegado, yo supongo, ya supongo. De posibilidad, ya de haber terminado la clase. Estoy dando la posibilidad de que este fin de semana celebremos el Día de la Madre en la Aurora. Podríamos celebrar, podrá celebrar, podrá. Miren que están los verbos, están en futuro. Habrá llegado, ya supongo. Podrá celebrar el Día de la Madre con sus hijos. Estoy dando posibilidades, ¿verdad? Estará jugando fútbol en el equipo. Si sigue así, estará jugando fútbol en el equipo. Ok, estas son 7 diferentes tipos de oraciones, ¿sí? La enunciativa, las interrogativas, las exclamativas, las exhortativas, las optativas, las dubitativas y de posibilidad. Si a usted le enseñaron en la primaria un básico otro tipo, aquí las está usted, tal vez son las mismas, pero ya cambiaron los conceptos o los nombres, o tal vez estamos agregando más a la que ustedes le enseñaron, que le conviene enriquecer la información. Ok, está bien, José Zacarías, no tenga pena, tiene problema de internet, pero si no logra ver toda la clase, puede ver la grabación. Entonces, dice, en la lengua de señas, cada tipo de oración se diferencia por la acentuación de los gestos, que se hace según sea lo que se quiere decir. Entonces, una persona que utiliza lengua de señas para saber si es una oración enunciativa, la expresión de sus manos lo informa. Si es interrogativa, lo informa. Si es exclamativa, hay más fuerza. Si es exhortativa, también. O sea, los gestos son los que dicen qué tipo de oración es la que se está utilizando. Ejercitando lo aprendido. Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual de las oraciones y los tipos. Cuéntanos. Cuéntanos, 2 puntos. Escribe en tu cuaderno un texto breve de una conversación que tuviste este día con un adulto de tu casa. Subraya el tipo de oración que identifiquemos dentro de la conversación. Que identifique dentro de la conversación. Entonces, ¿qué van a hacer? En base a las 7 tipos de oraciones, van a hacer un mapa conceptual poniendo como centro la oración. Ahorita vamos a ver un video de cómo se hace un mapa conceptual para que se hagan una idea. Poniendo como centro la oración y luego dividiendo en 7 la base de la oración, en enunciativas, en interrogativas, en exclamativas, exhortativas, optativas, dubitativas y de posibilidad. Y luego escribe en tu cuaderno un breve texto de unas 3 líneas donde te recuerda de una conversación que tuviste con un adulto o con tu hermano o alguien de la casa y subraya el tipo de oración que identifique dentro de la conversación. Entonces, dentro de la conversación, subraya las oraciones que se identifican. Por ejemplo, hoy en la mañana mi hija iba a salir a hacer un mandado, entonces la conversación que tuvimos fue, prepárate para que lleva todos los papeles para que todo salga bien. Esa es enunciativa, pero también podría ser eh, optativa, no, exhortativa, ¿verdad? Porque la estoy exhortando, le estoy diciendo, dando como cierto dándole como cierta intención de que no olvide nada, ¿verdad? De que ponga atención a que lleve todos sus papeles. Entonces ya esa oración la puedo agregar, pongo punto. Y luego me avisas cuando llegues, punto.
Si hay algún problema, me llamas, punto. Regresa pronto. O si te vas a otro lugar, también me avisas, porque como andan en la calle, ustedes agarran su camino a lo que les da gana o lo que miran, ¿verdad? Entonces, le puse, esas son oraciones y la conversación que tuve con mi hija. Entonces, ahí hay optativas, hay de posibilidad, porque ahí te apuras porque puede llover, de posibilidad, optativa, cuando son deseos, espero que regreses pronto, ¿verdad? Si es que salieron a la calle hoy o su mamá se fue y usted le dijo algo así. En fin, entonces va a escribir unas 5 oraciones y las subraya para saber y identificar qué tipo de oraciones utilizó en la conversación. Y va a ser un mapa conceptual de los 7 temas. Ok, ahora les voy a pasar, ¿alguna duda hasta aquí? Voy a pasar un video sobre cómo hacer mapas conceptuales para que quede ese concepto más claro. ¿Dudas Mami, sobre? A ver, de los chicos, dudas sobre la oración y la diferencia de oración y enunciado. No, a mí ninguna duda. Ok, quedamos que enunciado prácticamente va a ser las oraciones que ustedes van a hacer. Un enunciado es lo que me van a escribir, prácticamente el párrafo, ¿verdad? El breve texto es un enunciado, también es un sinónimo. También un enunciado puede ser, ala, ya me aburrí, o tengo hambre. Eso también es un enunciado, aunque no sea completa la oración ni esté explicando algo completamente, también puede ser. Aquí lo dice. Ahora, dudas sobre las 7 tipos de oraciones. ¿Sí entendimos las diferencias entre ellas? Sí, Miss, está todo entendido. Muy bien, ahora les voy a presentar, mientras si alguien tiene duda me interrumpe, les voy a presentar cómo van a ir las instrucciones en el Google Classroom. Dice, clase 4, sesión 10, la oración, ejercitando lo aprendido, ejercitación de lo aprendido. Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual de la oración y los tipos. Y cuéntanos, escribe en tu cuaderno un texto breve de una conversación que tuviste, lo mismo, ¿verdad? Este día con un adulto en tu casa, subraya los tipos de oración que identificaste dentro de la conversación. Vamos a escribir que escriban 5 oraciones unidas por comas, puntos y coma, etcétera. Como usted quiera hacer el enunciado o hacer el párrafo. Ok, vamos a ver este video de 3 minutos sobre cómo hacer un mapa conceptual y un video de 7 minutos de los 5 pasos para que quede mucho más claro cómo hacer un mapa conceptual. Y esto lo voy a subir a Google Classroom con el link para que ustedes puedan ver el video las veces que necesiten. Sí, ahorita lo vamos a ver, pero las podrán ver las veces que necesiten. Solo déjenme que abra el YouTube porque no lo tengo. Aquí está. Y así les pueda presentar. Siempre me interrumpen si no se escucha la información o no se ve. Amo los aromas de la naturaleza y con el nuevo Downy Nature los llevo en mi ropa. Sus cápsulas. Cuando la gente habla de un mapa conceptual, tiende a confundirlo con un esquema o con los mapas mentales. Es como si alguien nos dice que un yogur desnatado y uno griego son exactamente lo mismo. Y sí, ambos son yogures, pero sus características y la forma de elaborarlos tienen sus notables diferencias. Por ello, vamos a ver qué cosas pueden tener en común o no unos y otros. Esquema. Un esquema es una síntesis gráfica de las diferentes ideas más importantes de un tema o idea general. Se caracteriza por elaborarse de izquierda a derecha, quedando la idea fundamental a la izquierda de todo. Su contenido es jerarquizado. Se emplean llaves para establecer las conexiones entre ideas y conceptos. Pueden contener oraciones. Los esquemas son una de las primeras representaciones gráficas que nos enseñan en la escuela y si yo te soy sincero, los odiaba muchísimo. Así que si te pasaba lo mismo, déjame un like para saber cuánta gente pensaba de los esquemas lo mismo que yo. Mapa conceptual. El mapa conceptual también es una síntesis gráfica, pero en este caso gira en torno a un concepto. Sus características son: se realiza de arriba hacia abajo, quedando el concepto en la parte superior. Su contenido también es jerarquizado. Los conceptos se conectan con proposiciones y palabras claves que permiten seguir su orden lógico. Se usan recuadros, rectángulos o círculos para los conceptos y flechas o líneas para establecer sus relaciones. No contienen oraciones, sino una o varias palabras que conforman el concepto. Mapa mental. El mapa mental también es una síntesis gráfica en la que se aborda un concepto, pregunta, idea
o tema. Sus características son las siguientes. Se realiza de dentro hacia afuera. La idea principal debe ir siempre en el centro. Su contenido es también jerarquizado. Son totalmente creativos, por lo que puedes usar cualquier forma, un cuadrado, un círculo, un rombo, una nube, lo que se te ocurra, para destacar, evidentemente, los conceptos que forman parte del mapa conceptual. Las conexiones se establecen con líneas rectas, curvas, punteadas, finas, gruesas, lo que te venga en gana. Además predominan las imágenes y símbolos, y se utilizan muchísimos colores. Una cosa que hay que tener en cuenta es que no suelen contener oraciones. Ahora viene la gran pregunta. ¿Qué elegir? ¿Un mapa conceptual o un mapa mental? Bueno, pues si lo que quieres es comprender o reflexionar sobre un tema, la mejor opción es el mapa conceptual. En cambio, si lo que necesitas es memorizar un contenido, la mejor opción es un mapa mental. Ahora vamos a ver los 5 pasos para elaborar un mapa conceptual. Así que lo primero que debes tener claro es que no hay una receta con la que abordar todos los temas, sobre todo si son muy amplios. Pero lo cierto es que cuando nos enfrentamos a un tema de estudio, se suelen realizar unas tareas estandarizadas. Veamos 5 pasos que puedes utilizar para elaborar un mapa conceptual. El primer paso sería definir. Es importante definir un concepto o pregunta central al que el mapa conceptual va a dar respuesta. Y te estarás preguntando, ¿cómo demonios hago eso? Por ejemplo, si estás estudiando un tema concreto, lo normal es hacer una primera lectura para tener una idea general del tema y obtener esos conceptos principales. El segundo paso sería listar. Una vez leído el texto, se hace una segunda lectura en la que se buscan los conceptos relacionados con el principal y se listan de forma jerárquica. El tercer paso es conectar. Con el listado logrado en el paso anterior, se establecen las diferentes conexiones entre los conceptos. En esta fase puede que se te queden algunos conceptos o ideas clave colgados, pero tranquilo o tranquila. Puedes realizar una tercera lectura del texto para ver dónde deben ser encajados o, por si se te ha escapado algo importante, con lo que poder establecer esas conexiones perdidas. El cuarto paso sería afinar. En este paso se traslada el listado con sus relaciones al mapa conceptual. Se le añaden las proposiciones o palabras claves para que guarde una secuencia lógica y así cualquier persona pueda entenderlo al leerlo. Y por último, se lee el mapa conceptual con el objetivo de afinar las relaciones entre los distintos conceptos. El paso quinto y último sería revisar y recolocar. En este último paso es importante revisar todas las ramas del mapa conceptual y ver si hay que reposicionar los conceptos o ideas que así lo puedan requerir. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. En próximos vídeos veremos si y uno griego son exactamente lo mismo y si... Ok, todavía no pregunto porque voy a presentar otro. Otro que también tiene, ay, perdón, le di compartir, permítame un momento. Voy a presentar otro video que tiene también la misma información y luego ya les voy a preguntar. Solo déjenme encontrarlo. Veamos, este dura 7 minutos, tenemos 9, así que no se vayan a salir todavía para que comentemos algo cuando lo veamos. Solo, aquí está. Bueno, aquí vamos a ver cómo estructurar uno. Ya alguien lo va a hacer, entonces ustedes ya van a tener una idea más clara de cómo hacer el mapa, estructurarlo. Ya, realmente el tema que estamos viendo está fácil. Un mapa ¿verdad? conceptual. No está complicado. Vienen a nuestra mente muchas imágenes e ideas, pero ¿qué es realmente un mapa conceptual? ¿Será esto? ¿O esto? Tal vez sea esto. ¿O algo así? Entonces, ¿qué es un mapa conceptual y cómo se elabora? Un mapa conceptual es un organizador visual de conceptos relacionados entre sí, en torno a una idea o tema central. Sus principales elementos son una pregunta de enfoque, un concepto o idea central, conceptos derivados de la idea central, conectores o enlaces, frases o palabras de enlace. Veamos cómo desarrollamos un mapa conceptual. En primera instancia, debemos plantear una pregunta de enfoque que especifique el problema a resolver o el tema a desarrollar. En un ejemplo concreto, la pregunta puede ser:
¿Cuál es el concepto de formación en el modelo universitario UAM? De la pregunta de enfoque, es preciso extraer un concepto o idea principal que debemos colocar en la parte superior de nuestro espacio de trabajo, ya sea papel o página electrónica. Siguiendo nuestro ejemplo, el concepto principal es formación. Una vez que tenemos el concepto principal, es importante reflexionar en torno a él, a fin de obtener todos los conceptos derivados que nos ayuden a contestar la pregunta de enfoque. Estos conceptos derivados los debemos ubicar debajo de la idea principal. Cabe resaltar, por un lado, que los conceptos son regularidades presentes en el tema, hecho u objeto que estamos observando, y en un mapa conceptual normalmente los encerramos en óvalos o círculos, o bien recuadros como en este caso. Por otro lado, para mantener la claridad, en los recuadros de conceptos no debemos anotar frases largas, solo conceptos. Si echamos un vistazo a nuestro ejemplo, el concepto más grande que encontramos es recuperación reflexiva de su experiencia. Regresemos a los conceptos derivados de la idea central. Para determinar que existe una relación entre conceptos, debemos incluir conectores o enlaces. Los conectores o enlaces nos permitirán mantener una jerarquía dentro del mapa, al mismo tiempo que unen a dos o más conceptos derivados. Veamos nuestro ejemplo. Formación se relaciona con proceso educativo, sujeto en formación y mediación formativa de diferente forma, pero el concepto sujeto integral se relaciona de la misma forma con recuperación reflexiva de la experiencia, interacción con otros y actividad creativa. Todos los conectores deben tener una palabra o frase de enlace, que determine la forma en que se relacionan los conceptos. Sin ellas, sabremos que hay una relación, pero no sabremos cuál es. Y, en el peor de los casos, esta relación puede ser inventada o imaginada por la persona que lee el mapa, ocasionando confusiones. Regresemos a nuestro ejemplo. El concepto formación se relaciona con el concepto sujeto en formación mediante la frase de enlace se centra en. De esta forma, podemos leer esta parte del mapa de la siguiente manera. La formación se centra en el sujeto en formación. A esto se le llama una proposición. Entendemos como proposición una oración afirmativa que se origina entre un concepto y otro. Las frases de enlace también nos ayudan a determinar si contestamos o no la pregunta de enfoque. En caso de elegir frases o palabras que establecen relaciones diferentes a lo que intentamos explicar, nuestro mapa será confuso y, por tanto, nuestra pregunta de enfoque no será contestada. En un mapa conceptual debemos establecer una jerarquía para los conceptos. En la parte superior colocamos los conceptos más complejos o inclusivos, de acuerdo al tema y la pregunta de enfoque. En los niveles inferiores, los conceptos menos inclusivos o complejos. Debemos procurar que los niveles jerárquicos sean claros, así como respetuosos de la inclusividad o complejidad de los conceptos, de acuerdo a la pregunta de enfoque y el tema tratado. Un mapa conceptual se lee de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, tomando en cuenta cada una de sus proposiciones. Esto nos permite tener una mejor idea de cómo se desarrolla el tema y la forma en la que se relacionan todos los conceptos. Todo ello nos permite verificar, a final de cuentas, si se logró responder la pregunta de enfoque a través del mapa conceptual. Sin embargo, también podemos establecer relaciones entre conceptos que no se encuentran en la misma línea de lectura. Estas relaciones nos permiten aclarar que un mapa conceptual no sigue solamente un orden descendente de lectura y relación, sino que se pueden establecer relaciones entre conceptos de diferente línea de explicación. Esto es importante, ya que al desarrollar el mapa conceptual de una materia, podemos acomodar los conceptos de maneras diferentes a las planteadas en el cronograma de trabajo. En resumen, un mapa conceptual está compuesto por conceptos, conectores y frases o palabras de enlace obedeciendo a una jerarquía y contestando una pregunta de enfoque. Aunque los mapas conceptuales pueden ser editados en software como Word o PowerPoint, estos no son muy recomendables, ya que no tienen una plantilla para poder realizarlos adecuadamente.
Por tanto, se recomienda el uso de software especializado como SimapTools, el cual está diseñado específicamente para realizar mapas conceptuales de una manera ágil y sencilla. Para ver el mapa conceptual completo de formación, da clic en el siguiente enlace. Este material es una producción del espacio de formación. Ok, ahora sí, ya puedo preguntar si hay alguna duda sobre la tarea de esta semana en lenguaje y cómo la voy a hacer y qué voy a presentar en la clase. Entonces, ¿cuáles son las dos tareas? El mapa conceptual de los tipos de oraciones. Ya vieron cómo se escribe, se hace un mapa conceptual. Y cómo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, el tema principal arriba y luego va bajando la información. Su mapa conceptual va a ser corto porque solamente va a venir oración y tipos de oración. Abajo del tipo y después en medio, ¿verdad? La palabra de enlace que ustedes le quieran agregar. ¿Sí? Y luego abajo del tipo de oración, una palabra que explique qué tipo de oración es. Entonces les va a salir un mapa como de 3, nada más, de 3 escalas, ¿verdad? Solo como de tres diferentes cuadritos de información. Y el pequeño enunciado o párrafo donde ustedes escriben 5 oraciones y después identifican qué tipo de oraciones son. ¿Alguna duda? ¿Más extra? No, mis No, ninguna duda. Ok, entonces el jueves primero Dios vamos a volver a repetir el tema, vamos a volver a leer por si algo no quedó claro o algo no le pusimos atención y vamos a hacer un poquito más de información sobre los mapas conceptuales para pues los podamos utilizar cuando nos los pidan en la universidad o nos los pidan en el trabajo o nos sirva para estudiar un tema o desarrollar o presentar un tema. Ustedes no saben qué vueltas da la vida, posiblemente les toque hacer muchas